acá el doctor Tacchini nos ha traído de regalo nuevas universidades para un nuevo país. Yo lo he leído todo, se los recomiendo a toda la gente que está en educación. ¿Dónde lo consiguen, Alberto? En la academia. En la Academia Nacional de Educación, en Melo al 2000. Todos los que estamos en educación debiéramos leerlo. Bueno, estábamos hablando de las desventajas también de la educación a distancia. Sí, que son muy pocas, porque en realidad lo que uno debe hacer es agregar las ventajas que tiene el sistema, los sistemas tecnológicos, como por ejemplo ha hecho la Pompeu Fabra, que la verdad que es un sistema magnífico. No tiene alumnos a distancia, son todos presenciales, pero le aplican todas las tecnologías a distancia. Bueno, obvio. Por ejemplo, el profesor cuando da la clase la graba, eso queda archivado en biblioteca, el alumno puede acudir cuantas veces quiera a ver la clase. Después tiene los foros. El alumno le quiere preguntar algo a su profesor, lo puede hacer a través del foro. No lo hace en la clase por ahí, porque no tuvo tiempo, porque le dio vergüenza, porque estaba un poco cargoso con las preguntas o por lo que sea. Tercero, el profesor a su vez le da ejercicios, le da lecturas, les da pautas para la clase que él va a dar. Le manda el esquema de la clase. Pero es que así debieran ser hoy las clases presenciales, y además porque... se personaliza muchísimo la consulta del alumno con el profesor. Vos en una cátedra normal de una facultad de la Universidad de Buenos Aires de Derecho, de pronto tenés 200 o más alumnos. De esos 200, ¿cuántos pueden hablar con el profesor? Muy pocos. ¿Cuántos pueden intercambiar con alguna consulta? Muy pocos. Distancia vos no lo ves, pero tenés la posibilidad de estar en contacto, si no es con el profesor, por lo menos con el team de apoyo que tiene que contestarle permanentemente la duda del alumno. Esa es una cosa que te da la tecnología, y es que se puede hacer realmente una educación personalizada, pero puntualmente personalizada, a medida de lo que necesita el alumno. Bueno, es un tema tan complejo, ¿viste? A mí me parece que lo que acabamos de describir, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, son los primeros pasos de una revolución que va mucho más abajo. La posibilidad que da la telefonía móvil inteligente, que en pocos años más del 50% de la población mundial va a estar en condiciones de usar, lleva al tema de qué es la educación y por cuánto tiempo se educa y qué se educa. Si lo que estamos pensando es la relación entre lo que es la vieja estructura de la educación formal, de los sistemas educativos y la aplicación de la tecnología, quedamos encerrados en un ámbito determinado. Esta idea de que la persona puede trabajar y estudiar y divertirse a través del conocimiento en forma permanente, nos genera la necesidad de construir un graduado del sistema educativo distinto del que hasta ahora se produce. En vez de una persona que tenga un grado de instrucción determinado que la necesita, una persona que tenga un grado de capacitaciones individuales suficientes como para aprender y ser un tipo autónomo. Y en ese sentido, a mí me parece que en la misma forma que ya no hay discusión sobre la educación universitaria o terciaria a distancia, hay poca duda, todavía hay muy poca aplicación de la educación secundaria a distancia. En cuanto nosotros tengamos un niño que a los 10, 12, 14 años tenga una autonomía más o menos importante, de ahí en adelante se va a abrir una educación a distancia muchísimo más grande que la que hay ahora. Y eso determina una transformación profunda del método de enseñanza de la escuela primaria. Claro. Y eso determina la obsolescencia de los sistemas de formación docente de todos los países del mundo, empezando por la Argentina. Porque esos están hechos para transmitir críticamente la cultura y no para desarrollar un individuo autónomo capaz de manejar la lengua, el pensamiento lógico-matemático y la instrumentación. Entonces, la idea del desafío escolar es generar lo antes posible un individuo autónomo. Individuo autónomo capaz desde ese momento escudriñar en la nube. En lo que le vaya facilitando las inteligencias intermedias que vayan concentrando la nube en conocimientos más aplicados y más restringidos. Con lo respecto a lo que dice Alberto es real,
porque en realidad la escuela está atrasada, yo diría casi un siglo, con respecto a los chicos de hoy, de que ya son chicos digitales, son 2.0 desde los 2 o 3 años. Entonces, en las universidades ya hace tiempo que venimos, o en los posgrados, o en educación especial, pero en el secundario, lo único que hay a distancia son secundarios que básicamente era para adultos, para o gente para más gente grande, que había para una abandonado población de gente el más sistema. grande. Salvo algún sistema aquel que de educación a desarrollaste distancia, sí, que está hecho de la forma más o menos que señalaba Alberto, que están básicamente enderezados directamente a formar una personalidad autónoma y rápida. Quizá el chico nace manejando todas estas herramientas y a Pero ¿y veces qué más... pasa con la parte social? Porque digo, el alumno a distancia es como que queda como más aislado, ¿no? O sea, el colegio aparte no de formarte te sociabiliza, por en el nivel decirlo de medio eso algún ya no modo. importa. A ver, eso ¿cómo importa que en ya el no nivel importa? primario, que el Pero chico no, necesita pero claro, en la socializarse. secundaria también. No tanto. No. El Un chico, adolescente necesita un grupo de pertenencia. sí, pero un adolescente tiene sus propios grupos de pertenencia, barriales. Los el arma club, a través, hoy los arman a través de internet. De hoy. internet, los grupos se arman a través de los medios. Es lamentable, pero muchos se arman. no, así. Pero ahí se generan Problemas, muchos claro. problemas, realmente. Pero también en la vida de relación con el grupo del colegio también se generan problemas. Es que no puede reemplazar una a la otra. Lo que yo les quería decir es esto. En realidad, en la formación básica de un adolescente de hoy en día, en el nivel medio, uno tiene que darle una formación muy flexible, porque todo el conocimiento está en una vertiginosa transformación. La revolución científico-tecnológica es totalmente vertiginosa en su cambio. La obsolescencia de los conocimientos es también vertiginosa. Entonces lo que hay que hacer es, como decía Alberto, enseñarle a aprender. A pensar, a razonar, a pensar buscar. por sí. Pero también, doctor... Quiero decir que hay una cita pero no me quiero adueñar de una cita que tiene más de 100 años, que es de Bertrand Russell. Sí. Bertrand Russell hace una crítica muy grande al sistema educativo formal a principios del siglo XX, más o menos en 1920, diciendo que el sistema de transmisión crítica de la cultura es equivocado y que por lo tanto hay que desarrollar el método de individual de pensamiento teórico. Bueno, Convenios, siglo XVI, decía algo muy similar, que Piaget lo rescata y dice, este hombre solamente hay que traducirlo, no hay que actualizarlo. Y era del siglo XVI. Sí. En la línea de la obsolescencia de los conocimientos que decía Patricio recién, a mí me parece que el tema es bastante más extendido, porque no es solamente el tema del conocimiento y el conocimiento aplicado al empleo. Evidentemente la empleabilidad y la capacitación del sistema educativo para la empleabilidad a la velocidad del cambio tecnológico requiere una recapacitación y por lo tanto requiere los skills individuales necesarios para recapacitarse. Pero va más allá, porque va a un cuestionamiento en el fondo del modelo político, del sistema educativo que apunta a los estados nacionales en una sociedad global y que apunta a una organización militar del sistema educativo y del sistema laboral. El empleo, la educación, el trabajo a distancia, que algo oí en el bloque anterior, crece enormemente y la disciplina del trabajo es totalmente distinta a la disciplina formal que tenía el sistema antes y que tenía el aula que vos dijiste hace un momento. Entonces todo lo que liberalice y automatice y condicione a la persona a vivir una sociedad plural y móvil, es mejor que tenerlo sentado en el aula aplastando en el mate. Totalmente de acuerdo, pero yo soy una convencida que Internet te informa pero no te forma, o sea, no sustituye... Por eso es la idea, es tratar de darte las herramientas para buscar el conocimiento, o sea, no ¿qué que hago te con forme. eso? Me tiene que formar, o sea, una persona que está capacitada en eso, o sea, nunca... me explico lo que quiero decir, sí, pero, ¿no? pero me parece que habilita una duda. A mí me parece que si nosotros conseguimos un joven
en un determinado momento autónomo y capaz de aprender a aprender, que no es solamente un tema técnico, sino también... Quería dar un minuto a cada uno para que cierren el programa, pero no tengo tiempo. ¿Sí? Bueno, cerrá tu idea. Después un minuto, Eve. Dale. No, me parece que ahí la dificultad está en conseguir que la persona aprenda haciendo. Sí. Y eso implica una modificación sustantiva de la organización de la escuela media, yendo a un sistema más dual, tipo el sistema dual técnico alemán. Eve, te queda un minuto y medio minuto, creo, dale. Eve. Lo mío va a ser ante dos eminencias como Alberto y no puedo menos que, estoy medio como trabada para explicar un poco, pero como yo vengo más del ámbito de la tecnología, donde toda la vida estuve buscando cuáles eran las nuevas herramientas para aplicar a educación. El tema es que no para nunca, o sea, fue a distancia, fue internet, fue satélite, hoy es Smart TV, mañana ya estamos pensando en otras cosas. Básicamente los cambios que se promovieron en mi fundación, se promovieron a partir del equipo joven que tengo en la fundación, con mi hija y sus amigos, que empezaron a los 25 años a darme una vuelta total de lo que venía. O sea, Internet sí es una red que existe hace 40 años y que están todos los conocimientos del mundo. Es un horror, si vos caes de cabeza con un chico de 7 años ahí se pierde, pero lo que me parecía que lo que decía Alberto tiene mucha razón de ser, que en la nueva escuela se tiene que empezar a utilizar esta herramienta, como antes te enseñaban a trabajar, ahora... Bueno. O sea, no me va a quedar el tiempo. No, yo creo que en realidad la escuela media debe replantearse completamente, porque el país registra un fracaso rotundo, no solo por la deserción actual, sino porque hay 8 millones de jóvenes sin título. Esto quiere decir que es un fracaso completo. La educación media, para mí, debe cumplir 2 propósitos. Uno, formar una persona autónoma que sea capaz de valerse por sí y de buscar los conocimientos que requiere por sí. Pero también hay que enseñarles las cosas que les sirvan, que sean significativas para su vida. Es decir, en este bachillerato que yo les contaba, que trabajamos con 4.000 alumnos, se enseñaba alguna cosa práctica, algún oficio práctico. Claro. No como algo definitivo para su vida laboral, sino como una aplicación del conocimiento que el chico adquiere a la práctica. Y esto le dio una gran flexibilidad a los chicos que cursaron este bachillerato. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo, les digo a los 3 que ha sido un placer enorme tenerlos en el programa. Doctor, mis sinceras felicitaciones, lamento muchísimo no haber podido estar en Salta, pero bueno, estuve igual presente. Nada, les quiero decir a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa lo pueden volver a ver en www.educacionySociedad.com.ar. También estamos en Facebook y estamos en YouTube. Y nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. A ustedes muchas gracias. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.